Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bueno, hoy vamos a hablar del juego, específicamente del juego, pero de un aspecto muy importante del juego que es la velocidad. ¿Hay que correr en el fútbol? ¿Es muy importante correr en el fútbol? Bueno, ustedes saben lo que pienso, y si no, se los digo ahora. No, en el fútbol no es tan importante correr. Hay un libro que me parece muy importante recomendar para que ustedes lean, traten de conseguirlo si pueden, que se llama Mis futbolistas y yo. Bueno, ese libro, Mis futbolistas y yo, escrito por Johan Cruyff, el gran Johan Cruyff fallecido hace muy poco, en ese libro decía Johan Cruyff, dice una frase muy importante. El fútbol es un deporte de vagos. Sí, ya sé que algunos me van a caer encima, pero él no está diciendo que nadie tiene que hacer nada. Él lo que está diciendo es, yo coincido con eso, en el fútbol la velocidad normal, habitual, para llevar la pelota es el trote. Es el trote, tal vez un poco más rápido, pero el trote le permite a los jugadores pensar. ¿Por qué? Miren, yo les voy a citar una de las frases que recuerdo que me dijo alguna vez en un programa de radio que tenía hace ya muchos años, que vino de invitado el gran Félix Lustó, el gran win izquierdo de la máquina de River de los años 40. Lustó me comentaba que Cesarini le decía a él que frenara y le explicaba una razón fundamental. Cesarini le decía a Lustó, si usted corre mucho, es como los coches. Cuando corre mucho y se acerca al semáforo, o tiene un coche al lado, tiene muchísimo menos tiempo para pensar si tiene que frenar o no. Si usted va un poquito más bajo de velocidad, lo que tiene es el tiempo para pensar, para mirar su panorama y para decidir qué hacer. El fútbol no es atletismo, el fútbol se juega con una pelota. Y el jugarse con una pelota requiere de otro tipo de destrezas. Por eso mismo, cada vez es más importante, por más que los medios y toda la parafernalia de la industria del fútbol y de la modernidad nos exige en base a una eficiencia que todavía no entendemos, por qué hay que correr tanto, que parece más atletismo que fútbol, la respuesta está dada en aquellos talentos que han hecho correr la pelota, que es lo más importante, y no tanto que corra el jugador. En el fútbol lo que tiene que correr es la pelota, la velocidad de la pelota es lo que indica todo. Y en eso podemos ver el caso de Riquelme. ¿Por qué les digo el caso de Riquelme? Hace un tiempo, no mucho antes, no mucho más atrás, en el Mundial 2018 en Rusia, tuve la oportunidad de charlar personalmente y hacer una larga entrevista a un argentino muy importante en esto, que es un mendocino llamado Ciro Vargas. Ciro Vargas trabaja en la selección uruguaya. ¿Y saben por qué trabaja en la selección uruguaya? Porque en Argentina nunca tuvo una oportunidad. Yo le pregunté a Ciro, si te llamaran de la selección argentina, ¿irías? Me dijo, encantado iría. Bueno, pero nunca lo llamaron. Ciro Vargas se formó en el Comité Olímpico Nacional Italiano, en el famoso CONI. Bueno, él allí, con otros científicos italianos, descubrió un sistema para medir lo que llama desplazamiento en velocidad. ¿Qué es esto? Me dice Ciro Vargas, lo que importa en los partidos no es cuánto corres, porque dice, yo me río cuando veo en la televisión que muestran cuánto corrió un jugador. Eso no indica absolutamente nada. Vos podés haber corrido 3 horas seguidas, pero si no tocaste la pelota, querido amigo, no sirve absolutamente para nada. ¿Qué me dice Ciro Vargas ante eso? Me dice, mira, lo que importa es cuándo correr, en qué momento vale la pena correr. No es que nunca hay que correr en el fútbol, pero sí hay que elegir el momento para correr y el desplazamiento que hay que hacer. Y yo le preguntaba a Ciro, bueno, perfecto, pero con esos estudios que vos tenés, con tantos años de estudios en este sentido, que es más, Ciro me comentaba que con algunos de sus compañeros desarrollaron una máquina, tienen un sistema para medirlo, le preguntaba yo a él, Ciro, si vos me tuvieras que dar un jugador que a vos te parece un ejemplo de cómo se mueve, cómo corre en la cancha, ¿qué jugador me dirías? ¿Saben qué me dijo Ciro? Riquelme. El mejor jugador que administra cuándo correr y cuándo no correr es Riquelme. Riquelme que para muchos apenas se mueve, dicen que es un vago, le han dicho cosas increíbles, pecho frío, etcétera, etcétera. Bueno, Riquelme que ganó muchísimos títulos, yo diría que casi todos los títulos de clubes habidos y por haber, lo ganó Riquelme, que llevó al Villarreal a una semifinal de Champions League, y está bien, él erró el penal con el que a lo mejor Villarreal podía haber ido a la final contra el Barcelona en París, pero él mismo hizo todo para llegar a la semifinal, un jugador que todos los delanteros del Villarreal dicen que es el mejor jugador que tuvieron de compañero, que los dirigentes de Villarreal dicen que es el mejor jugador de la historia del club, de la historia del club. Bueno, ese mismo Riquelme es para Ciro Vargas, que se dedica a medir el desplazamiento en velocidad, el mejor jugador posible. ¿Por qué? Porque el fútbol se juega con inteligencia. El fútbol no se juega para correr. Correr es algo propio de cualquier deporte. No es que en el fútbol no hay que correr. Pero correr es algo que no es una virtud, es parte de un deporte. Y en cualquier deporte, correr es básico porque son deportistas.
Pero el elogio de correr es algo que no se entiende. Correr no es un elogio porque es un deporte que no requiere correr como elemento fundamental. Si ustedes toman, yo les invito a que tomen, los partidos del Barcelona de la mejor época, de Guardiola, etcétera, y tomen más o menos distintas etapas de los movimientos de Xavi, de Iniesta, de casi todos los jugadores, era un avance en bloque, no correr a lo loco. No digo que nunca hayan corrido. Yo creo que el Barcelona corría más presionando cuando el rival salía con pelota dominada para quitársela muy cerca de su propio arco, es decir, lejos del arco de Barcelona, cerca del arco del rival. Entonces ahí tiene más sentido correr para recuperar. Pero correr por correr para llegar al otro lado, correr porque sí, medir cuánto corrió un jugador es absolutamente ridículo. No tiene ningún sentido en sí mismo. A mí no me dice nada después de un partido que fulano de tal corrió hoy 15 kilómetros y que bajó 5 kilos de peso. ¿Y a mí qué me importa? ¿Y a mí qué me importa? No tiene sentido eso, ¿eh? ¿Se entiende? No tiene sentido. Y quiero terminar sobre esto con una anécdota muy interesante. Yo siempre lo cuento porque me parece muy ilustrativa de lo que es sentir otro fútbol. Es cuando estaban a punto de jugar por la Copa Intercontinental en 1972, Independiente y Ajax en Avellaneda. Iban a jugar el partido, entonces, como se iban a enfrentar dos equipos, uno europeo y uno sudamericano, piensen ustedes que estamos muy lejos de la época de la globalización, del internet, etcétera. Le preguntaron a Bocini qué piensa sobre Johan Cruyff. ¿Saben qué respondió Bocini? No, sí, corre mucho, pero juega bien. No hay caso. Por favor, si les gusta lo que dije y si les gusta en general el video, por favor suscríbanse o digan me gusta o no me gusta también, si no les gustó, aquí abajo, ¿sí? Lo pueden hacer. Así que hasta la próxima.